tiempos pasados ya no los volveré a ver. Ya lo pasado, pasado, y es imposible volver. Como el árbol que está caído no vuelve a reverdecer. Yo recuerdo que en un tiempo todo era dicha y placer, dulzura, paz y contento, distracciones por doquier. Ay, de mis pasados tiempos ya no los volveré a ver. ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas que canté versos de amor? Fueron fantasmas, quimeras que cruzan como un temblor. Pasaron mis tiernos abriles, pasaron volando como ave fugaz. Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi mocedad. Todos mis tiempos pasaron, pero los mal invertí. Solo a sufrir me dejaron desventurado, ay de mí. Me miro y no me conozco, ya no soy el que antes fui. En esta vida pintada comprendo que así lo es. No es bueno engreírse con nada y olvidar lo que ayer fue. Si antes fui, hoy no soy nada, nada soy, nada seré. En fin me despido yo ya de esta vida, porque mi partida pronto llegará. Mi vida es prestada, mi alma es fugitiva, la ilusión perdida ya no volverá. Muy buenos días, nos encontramos con nuestro amigo Baltasar Brito Guadarrama, hoy 19 de abril del año 2024. Esta entrevista tiene la finalidad de incluirla en las diferentes entrevistas que hemos hecho por el centenario del municipio de Apaxla. Balta, te conocemos hace ya varias décadas. ¿Tú dónde y cuándo naciste? Yo soy nacido en Zacapostepec, municipio de Apaxla de Castrejón. Nací el 6 de enero de 1966. ¿Tus padres quiénes fueron? Josafat Brito Abarca y Angelina Guadarrama Ocampo. ¿Tus abuelos paternos y maternos? Mi abuelo fue, es que son varios, ¿no? Pero Delfino Brito Trujillo y por el lado de mi mamá fue mi abuelo Merced Guadarrama. ¿En Zacapostepec hasta qué edad viviste? Yo viví hasta los 2 años y algunos meses. Salimos en mayo, si no mal recuerdo, a finales de mayo. Salimos de 1968, salimos para Iguala, antes de llegar a la Ciudad de México. ¿El viaje fue de Zacapostepec a Apaxla, Iguala y México directo? ¿Tuvieron alguna escala en estos lugares? Mi mamá venía embarazada de mi hermana menor que nació en Iguala. Entonces, desde que llegamos a Iguala, mi mamá se alivió ahí y finalmente llegamos a la Ciudad de México, me parece, en el mes de octubre. Según lo que me platican, yo era muy pequeño, yo tenía 2 años y algunos meses. ¿Llegaste aquí a estudiar preescolar y la primaria? Efectivamente, estudié la primaria en la Héroes de la Naval. Bueno, estudié en un kinder primero, luego la primaria, la secundaria, ahí por donde vivíamos en una colonia que se llama Olivar del Conde. Y después estudié la preparatoria y ya varios años después estudié la universidad, que fue en la Escuela Nacional de Antropología, una maestría y un doctorado en la UNAM, en estudios mesoamericanos se llama el posgrado. Conocemos tu trayectoria académica, es vasta, tienes varios libros.
¿Te gusta la investigación? Cuéntanos de eso. Sí, siempre me gustó la historia. Con mi papá platicábamos mucho al respecto de las historias que él conocía. Pero además, desde niño me llamó la atención todo lo que los libros contenían. Desde muy pequeño éramos trabajadores muy chicos y yo guardaba alguna cantidad de dinero para comprar libros, ¿no? En vez de comprarme otras cosas, ahorraba y compraba un libro y me lo leía y luego compraba otro y me lo leía y así me fui. Entonces siempre tuve el gran gusto por los libros. Sobre todo historia. La historia, que era lo que podía tener muy cercano con mi mamá, con mi papá. Mi papá tenía historias sobre los cristeros, todo esto, aunado a un conocimiento lírico que tenía sobre los corridos del sur de México, ¿no? Los corridos surianos que se llaman, en donde muchos de esos son corridos históricos. Entonces se narran hechos muy específicos de la historia y eso a mí me gustaba mucho. Entonces empecé también a aprenderme los corridos que mi papá y mi mamá cantaban. Qué bien. Una vez que te graduaste en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿dónde has trabajado? Bueno, empecé a trabajar en el ámbito académico desde que me gradué, desde antes de que me graduara de licenciado, pero empecé a trabajar para el Colegio Mora y después trabajé particularmente en la UNAM. Me invitaron cuando terminé el doctorado a trabajar como investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ahí estuve nada más 1 año y medio más o menos y me invitaron a ser director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INAH, a donde laboro desde ese entonces. Ya tienes buen tiempo trabajando aquí. ¿Cuántos años llevas? Acabo de cumplir hace unos meses 11. De los libros que has escrito referentes a tus investigaciones, ¿cuáles son? Bueno, tengo la suerte de haber escrito varios y de que se hayan publicado. Tengo más de 25 libros y en espera otro tanto, pero tengo muchos artículos que se han publicado en Alemania, en Estados Unidos, en Sudamérica, en México, en muchas instituciones y en muchos estados, ¿no? Porque me gustó mucho la historia y he tenido la fortuna de haber tenido grandes maestros. Entonces fui discípulo de León Portilla, de Alfredo López Austin, de personajes muy importantes en la historia, y con ellos después fui muy buen amigo, y eso como que ha sido para mí un orgullo de haber podido trabajar con ellos. Grandes maestros como Luis Reyes, que fueron gente que me inculcó el amor por la historia, por los pueblos indígenas, por el servicio, ¿no? Como director de la biblioteca está uno muy cercano con comunidades indígenas, por ejemplo, pero no cercanas necesariamente a la ciudad. Yo recorro lugares a veces lejanos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en la montaña. He hecho trabajos en la montaña, entonces he publicado libros relacionados con todos estos pueblos y por supuesto aquí cercanos, pues con Ajusco, con Huejotzingo, de donde me nombraron hijo predilecto. Soy hijo predilecto de ese pueblo. En Puebla, de Puebla. En Puebla, sí. La gente me conoce muy bien porque les he escrito 4 libros a ellos. ¿Ahí qué investigaciones hiciste? Reconstruí su historia antigua desde 1271, 72 hasta 1640, pero sigo todavía escribiendo cosas relacionadas con la historia de ellos. Y últimamente me han pedido que vaya a Tlaxcala, entonces estoy ahora muy cercano a pueblos de Tlaxcala, donde hemos hecho proyectos muy interesantes para la recuperación y la dignificación de la memoria histórica de estos pueblos. ¿En Huejotzingo qué cultura estaba en ese tiempo? Eran nahuas, pero eran huejotzincas, diferentes a los tlaxcaltecas. Porque llegaron acá por 1321 los aztecas. Los mexicas por el 1250, 60, 70, pero la fundación de sus ciudades en 1324, en el año 1 Pedernal, 1 Tecpatl. Ah, bien. Ajá, y los huejotzincas llegan alrededor de 1272 y fundan su pueblo en 1272, según la historia que yo pude reconstruir con base en documentos, códices y manuscritos antiguos.
Creo que la fecha es en el año 1 pedernal también, que es 1272. En Tlaxcala, ¿qué investigación estás haciendo? Estoy llevando a cabo códices, es un estado que tiene muchísimos documentos de tradición indígena y publiqué el lienzo de Tlaxcala, tengo un estudio sobre Huamantla, sobre el lienzo de Huamantla, y también últimamente me han pedido que vaya a hablar mucho sobre temas de archivos. Aparte de ser director de la Biblioteca Nacional de Antropología, que incluye por supuesto la que está en el Museo de Antropología, somos el área normativa de todas las bibliotecas a nivel nacional que pertenezcan al INAH, pero también tengo un nombramiento como coordinador nacional de archivos del INAH, es decir, todo lo que sea de archivos del instituto a nivel nacional lo vemos desde aquí. Bien, este cargo que tienes es muy importante, de gente estudiosa, dedicada pues a conocer nuestra historia. Ha habido personajes muy talentosos también. ¿Quiénes han sido directores aquí de este instituto que tú recuerdes, de la biblioteca? Bueno, el que funda por supuesto es una añeja institución. Formalmente se funda en 1888 por don Francisco del Paso y Troncoso, que nombra a un gran investigador que se llama don José María de Ágreda y Sánchez, que él fue como el primer director, aunque en ese entonces se les llamaba bibliotecario mayor. Pero como directores de esta institución ha habido personajes muy, muy importantes y antropólogos muy famosos también, que pues eran estudiosos, que escribieron también muchos libros. Y bueno, en ese sentido creo que ser un como epígono de algunos de ellos, para mí resultó de mucho orgullo, ¿no? Realmente es una institución muy antigua, está cumpliendo 135 años ahora, y pues estamos haciendo trabajos, creo yo, interesantes al respecto. Qué bien. ¿Y directores de la biblioteca? Directores, bueno, estuvo Alfonso Toro, estuvo don Antonio Pompa y Pompa, que fue un señor muy, muy importante, estuvo como 30 años de director, José María de Ágreda. En realidad hay personajes interesantes y otros que, aunque no fueron directores, trabajaron en la biblioteca, como doña Eulalia Guzmán, que es la señora que se dice que encontró los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan. Ella trabajó aquí, aunque nunca fue directora. Y bueno, aquí estuvieron, no como directores, pero sí trabajaron muy cercanamente Alfredo Chavero, José Fernando Ramírez, que estuvieron junto con el museo, porque en la época antigua el Museo Nacional de México y la biblioteca siempre han estado juntos. A eso obedece que la biblioteca, aún en la actualidad, se encuentre en el Museo Nacional de Antropología, porque es una larga tradición, una añeja tradición de que se han mantenido juntos. La biblioteca es el gran apoyo de la investigación antropológica, arqueológica en México. Entonces, esto es un binomio inseparable. Por eso es muy importante esta biblioteca. Muy bien. Un mensaje para la juventud, la niñez apaxlense. Pues yo creo que siempre es necesario tener expectativas. Decía un amigo, Guillermo Tovar de Teresa, un gran estudioso de la bibliografía, de la historia de México, que lo importante no es cambiar de collar, que lo importante es dejar de ser perro, ¿no? Decía él. Entonces yo creo que con base en el estudio, con base en muchos aspectos de interés y de ansias, de anhelo, decía mi mamá, podemos cambiar realidades, y creo que nosotros como guerrerenses fuimos una de esas generaciones que con base en el estudio, en el trabajo, algunos otros, hemos podido cambiar significativamente realidades de pobreza y de aspectos así por una realidad un poco más digna, un poco más adecuada, ¿no? Entonces creo que eso sería como un mensaje para todos nuestros amigos de allá del municipio, de que las cosas se pueden cambiar si uno lo pretende. Sabemos que colaboraste también con Guillermo de Tovar y Teresa. ¿Cómo fue tu colaboración?
Fuimos muy buenos amigos. Él era como presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Y nos conocimos. Yo trabajé un libro que él había donado como mi tesis de maestría. Y nos hicimos muy buenos amigos. Se percató de que me gustaba mucho la historia y con el tiempo me invitó a formar parte del Consejo de la Crónica de la Ciudad, donde fui secretario del Consejo de la Crónica. Entonces para mí fue un gran gusto. Desafortunadamente Guillermo murió muy joven por un accidente que tuvo, y murió muy joven, pero he tenido la gran fortuna de, por ejemplo, de inventariar su biblioteca. Yo inventarié con un grupo de compañeros la biblioteca de Guillermo, que sin duda fue una de las más importantes de México. Entonces, ¿y es un museo actualmente ahí? Es un museo, lo compró la Fundación Slim y lo hicieron museo. Su casa, que está por aquí, por el Palacio de Hierro Durango, por ahí está. Hicieron un museo que se puede visitar y cualquier persona puede entrar de manera gratuita a verlo. Mucho de eso, de la biblioteca en particular, fue un trabajo que hicimos nosotros, porque tenía una biblioteca magnífica, y eso de la biblioteca para mí fue un ejemplo. Entonces, durante muchos años también, por instancias de él y de otros amigos y mi gusto personal desde niño, pues he logrado conformar una biblioteca muy grande también ya, que es especializada en historia de México. Entonces ya creo que esa biblioteca a lo mejor sería muy bueno con el paso de los años si en Guerrero se tomara una decisión de hacer una institución fuerte, que se pudiera donar o hacer algo en el estado con una biblioteca de ese tipo, porque es una biblioteca importante ya en la actualidad. Sí, hace falta esa biblioteca. Sin embargo, tú has donado y has apoyado al municipio de Apaxla con libros. Sí, yo creo que todos los que nos dedicamos a la antropología o a la historia, nuestro trabajo tiene que tener un significado social y un impacto social. Para mí es muy importante tratar de ayudar para que en las comunidades más lejanas se puedan tener acceso a lo que yo nunca tuve, ¿no? Porque en mi pueblo, en Zacapostepec, pues no había una biblioteca y no la hay, yo creo que hasta, o si es muy pequeña y se ha de ver conformado con algunas de las cosas que hemos dado recientemente. Pero, por ejemplo, a mí si me dijeran, yo podría ayudar en la conformación de bibliotecas, porque he hecho bibliotecas por todos lados. Hasta en la cárcel de Chilpancingo hicimos una biblioteca, ¿no? Porque considero que es necesario que las comunidades tengan acceso a este conocimiento, y con uno que logremos apoyar y que logremos sacar de cada uno de los pueblos donde hemos hecho una biblioteca, creo que aunque sea con poco, habremos hecho nuestro trabajo como historiador. Para mí eso es fundamental. Este ámbito social es muy, muy importante y lo sigo haciendo. He hecho bibliotecas en Puebla, en Oaxaca, en el Estado de México, en Hidalgo, en Guerrero, en la montaña, por ejemplo, en Chiepetlan. Hemos escrito libros y tratamos de apoyar a la gente cuando vienen aquí a verme. Les asesoramos para lo que estén buscando, porque creo que es lo menos que uno puede hacer como historiador. ¿Tuviste alguna relación con Miguel León Portilla? Sí, fue mi maestro, fui su discípulo durante muchos años y me tocó al final de su vida ser un muy buen amigo con él, pero de los 5 trabajos inéditos que él dejó, 4 de ellos tuve yo que ver. A veces eran en coautoría. Ya publicamos 3, nos hace falta 1 que estamos haciendo con España, de un documento que está en España y que perteneció precisamente al señor que está aquí atrás de mí en este cuadro, que es Fray Bernardino de Sahagún. Uno de los trabajos que él escribió, que está en España, el maestro y yo hicimos una introducción y la vamos a publicar en 2 tomos muy bonitos. Ese es el único trabajo que queda inédito de los 5 que dejó el doctor León Portilla. Los otros 3 ya los publiqué. Bien, esa migración que tuvieron tus padres de Zacapostepec a la Ciudad de México realmente pues es una visión grande por querer que sus hijos fueran mejores ciudadanos, ayudaran más a su pueblo, a su país y sobre todo fueran personas útiles a la sociedad. Realmente eso es de alabarse, esa decisión que tuvieron tus padres. Sin embargo, ellos no tuvieron la
formación académica, pero tenían esa visión. Bueno, mi padre fue un mes a la escuela, porque es lo que se podía pagar. Según recuerdo en las charlas que teníamos, costaba 50 centavos un mes, y eso era mucho dinero, ¿no? Entonces los tíos, porque él quedó huérfano muy pequeño, los tíos decidieron que le podían pagar un mes de escuela, y entonces él en ese mes tuvo que aprender todo lo que pudiera, ¿no? Aprendió a leer, decía él, leo despacito, pero leo. Escribo feo, pero escribo, ¿no? Y entonces esta circunstancia motivó que, por ejemplo, me pidiera a mí que yo le leyera. Creo que yo aprendí a leer bien porque él me pedía que le leyera cosas. Entonces, por ejemplo, le leí la Biblia, o le anotaba los corridos, o buscaba en diccionarios palabras extrañas puestas en los corridos. Y entonces esa interacción de padre e hijo fue muy interesante, al grado tal que me aprendí los corridos, y después que terminé el doctorado hice un libro con esos corridos de Félix Cruz, y grabé un disco con 10 canciones. Por supuesto, esta parte fue muy interesante para mí, y fue como que marcó mi carrera posterior. Y en el caso de mi mamá, pues mi mamá fue 3 años, fue hasta el tercero de primaria a la escuela, pero siempre tuvo ese gran gusto de que algunos de sus hijos tuvieran el anhelo, le llamaba ella, por salir adelante en la vida. Y creo que hay algo que le gustó mucho a mi mamá, que fue que yo estudiara una carrera y que tratara de desarrollarme en un ámbito distinto a lo que se conocía en ese entonces. Yo creo que he tenido una gran fortuna en lo que yo hago, porque por mi trabajo he conocido muchas partes del mundo, en donde ahora me invitan a dar conferencias, exposiciones, y bueno, me pagan todo con tal de que yo vaya. La más reciente que tuve fue a Singapur, que es lejísimos, 20 y tantas horas de vuelo de avión, ¿no? ¿Qué otros lugares has visitado? Pues he conocido casi toda Europa, casi todo Sudamérica y Centroamérica, por supuesto Estados Unidos, muchas regiones, Irán, fui a Irán, conozco, pues son así como los lugares que más he asistido, ¿no? Y más reciente, que es Singapur, y en estos meses que viene voy a Chile y voy a Frankfurt. Sí, he tenido esa fortuna, ¿no?, de conocer por mi trabajo muchos lugares. Sí, y sobre todo hacer un comparativo con nuestra riqueza cultural y la de otros países que también tienen su riqueza. Claro. Y es para que tengamos más amor a México y a nuestros orígenes. Pues en ese sentido yo he estado en conferencias en Italia, en muchos otros lugares, y podría yo decir que no tenemos nada que pedirle a ningún país. Nuestra cultura es tan vasta y tan grande que creo que todos como mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos, porque cuando yo voy a un país tan lejano y hablo de lo que hacíamos en México, de los códices y de la historia antigua, la gente queda admirada, ¿no? Y eso es algo de lo cual sentirse orgulloso, de lo cual sentirse como muy contento como mexicano. Sí, ya comentaste lo de la música. Yo te conozco como una persona que tienes gusto y amor por la música. Ya te hemos escuchado cantar en varias ocasiones, y qué bueno que ya tengas tu disco. Yo creo que vamos a poner una canción al inicio de esta entrevista cuando la publiquemos. Los tiempos pasados, de seguro. Los tiempos pasados la podemos poner. Sí, bueno, es que yo he sido siempre muy inquieto. Tengo 4 discos en realidad, pero también la gente a lo mejor no sabe que yo soy compositor junto con mis hermanos, con Josafat, mi hermano, y Andrés. Y tenemos muchas canciones grabadas, nos las han grabado grupos muy famosos. Las han hecho película, por ejemplo. Eso casi, como no me dedico yo directamente a eso, también hemos salido en películas como actores. Estoy dado de alta en la ANDA, aunque no es mi principal, como yo lo hago por el gusto de hacerlo. Al fin la película ahí va a quedar, nosotros nos vamos a ir, pero las películas ahí quedan, ¿no? Dejar una huella positiva. Exacto, siempre con el afán de saber qué se sentía. O sea, para mí salir en una película con actores como Eric del Castillo, con los hermanos Reynoso, con el Güero Carrión, con mucha gente famosa,
para mí era una situación que yo veía de chiquillo y decía, bueno, están... Pero ya estar tú grabando y que dicen todo eso es un sentimiento muy peculiar. Entonces, en ese sentido, pues, no me quise quedar con las ganas de ver qué se sentía. Por eso grabé discos, he salido en la televisión, me han entrevistado en la radio, he ido a cantar profesionalmente, pero me gustó más la historia que la música. No quise yo andar en las noches y todo eso, como que yo era más tranquilo en ese sentido, y entonces decidí dedicarme a la historia, ¿no? Balta, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que es un ejemplo de vida para los ciudadanos zapazlenses, para los mexicanos. Te Y yo debo de felicitamos. decir, para finalizar tal vez, hace muchos años, hace varios años, me postularon para la condecoración estatal Vicente Guerrero y me la otorgó el estado de Guerrero, lo cual es un compromiso. O sea, que te den la condecoración más importante de tu estado es un compromiso. Entonces, creo que en muchos sentidos ese aspecto o ese detalle también determina un compromiso para con la sociedad de tu estado, de tu pueblo, de tu municipio. Entonces siempre estoy abierto, siempre estoy en la mejor disposición. Cuando me piden que vaya a Acapulco a la universidad o que vaya a un pueblo de Guerrero a dar una conferencia o algo, por supuesto que voy con todo gusto, he ido a presentar libros, he estado ahí. Entonces siempre que una persona quiera venir al museo o a donde yo esté, seguramente encontrará un apoyo para lograr lo que necesite, ¿no? Porque tengo un compromiso con el Estado al que no puedes fallar. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ralph. Gracias. Un gusto. Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver. Ya lo pasado, pasado, y es imposible volver. Como el árbol que está acá.